Bien, continuamos con más información, un gran informe tecnológico. Vamos a hablar de él con Fernando Esclavo, Head of Strategy Evolution de Ingenia. ¿Y cómo está la Argentina con este informe? Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, agradecido por la invitación. Bueno, a ver, primero cuento un poco de dónde parte, ¿no? Este informe. Lo que hicimos fue en Ingenia hacer un relevamiento a 57 organizaciones. Ese relevamiento de todo tipo, organizaciones de todo tipo y sector. Ujú. Lo que hicimos fue acercarles a aquellos referentes de tecnología de esas organizaciones una encuesta en la cual respondieron 50 preguntas cada una, ¿no? Esas preguntas tenían dos objetivos principales. Por un lado, el entender cuál era la percepción que tenían ellos respecto de su evolución tecnológica, y por otro lado también nosotros poder entender realmente o tratar de trazar cuál era su situación real, ¿no? Esto ¿Cómo, lo hicimos, como ahí, dijimos, en varias... ahí Sí. Fernando te pregunto, ¿cómo se reparte la torta en cuanto a rubros? Porque no es lo mismo la aplicación tecnológica en la parte financiera, en la parte de una compañía tecnológica justamente, o en la pequeña pyme familiar. Bueno, ahí es buena la pregunta. Hicimos dos cortes principales ahí, Santiago. Por un lado hicimos un corte por industria, ¿no? Y Ujú. por otro lado, o sea, por sector al cual pertenecen las organizaciones. Y por otro lado, hicimos un corte respecto del tamaño. Entonces ahí empiezan a surgir algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, en lo que es haciendo el análisis por industria, lo que encontramos fue que la mayoría de las organizaciones, por ejemplo, un 75%, se perciben más evolucionadas de lo que realmente están, con excepción de banca, finanzas y seguros, ¿no? Que son organizaciones que tradicionalmente tienen una historia tecnológica ya de Ujú. varias décadas, por lo cual de alguna forma es esperable que lo que perciben se condiga un poco más con la realidad, ¿no? Si analizando un poco la madurez por sector, lo que pudimos encontrar fue que las más avanzadas son, por ejemplo, los sectores de telecomunicaciones, nuevamente los sectores de banca y finanzas en términos de madurez, y le sigue retail, ¿sí? Esos son los tres sectores más avanzados. Los menos avanzados quizás son logística y salud, aunque, ¿sí? Ahí es donde menor evolución fuimos detectando. Una sorpresa que tuvimos en ese análisis por sector es las propias compañías tecnológicas. No podemos dar todos los nombres, pero hablamos ahí, si bien la encuesta estuvo dirigida a compañías con operaciones en Argentina, hay Ujú. compañías que son 100% de capitales locales y hay compañías que son globales, que operan en todo el mundo. Ahí la sorpresa, como decía, es, por ejemplo, encontrarse al propio sector de tecnología con una evolución media, ¿no? Eso fue un dato que realmente nos llamó la atención, porque uno esperaría que quizás fuesen, justamente porque es su propia industria, las que más avanzadas se encontraban. Si llevamos ese análisis al tamaño de organización, que era la otra parte que vos consultabas, lo que encontramos es que las que suben la vara son las grandes corporaciones. Claro. También en algún punto es esperable, porque son las que más recursos, más capital y más inversión pueden hacer en tecnología. Cuando digo suben la vara, están un 30% por encima de las medianas y pequeñas, ¿no? O Claro, sea, porque realmente ahí, Fernando, te digo, muchas veces hay cuestiones que parece que son avances tecnológicos y en realidad es una adaptación a los tiempos que corren. Que vos hoy me digas, no hago backup interno y guardo los CDs y es algo lógico, seguramente lo tendrás en la nube. Que tengas controles de ciberseguridad prácticamente es algo lógico. Que vos hoy estés implementando algún proyecto de IA también tiene cierta lógica. Por ahí lo que tiene que ver con diferentes esquemas como blockchain aplicado a las cuestiones más tecnológicas de la industria o de las empresas, eso está de una manera más relegado. ¿Cómo son esos porcentajes, Fernando? Bueno, ahí ese es un análisis que fuimos haciendo también por dimensión, ¿no? Como bien decís, ciberseguridad es el aspecto más avanzado y en el cual la mayor cantidad de organizaciones tienen una madurez
alta. Y cuando decimos la mayor cantidad de las organizaciones es un 84%. Es un número realmente muy alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen ciberseguridad, que tienen tecnología, que tienen prácticas, que tienen equipos de ciberseguridad dedicados a eso. Esto también de alguna forma es esperable, por un lado, por una cuestión en algunas industrias, como por ejemplo banca, donde hay una presión regulatoria y normativa muy grande respecto de los aspectos de seguridad, pero también por una propia protección que hacen las organizaciones de sus activos, ¿no? Y su información, su tecnología son parte de sus activos y de su operación. Ese es el más avanzado de todos, ¿no? En términos de presencia, ciberseguridad. Le sigue lo que es la parte de infraestructura cloud, con un 89%, ¿sí? Si bien el Alto, número es claro. más alto, tiene un nivel de madurez un poquito inferior, ¿sí? Recordemos que la encuesta está orientada a estudiar la madurez. Pero bueno, casi un 90% de las organizaciones están usando infraestructura cloud. Esto va desde las pequeñas startups, que son 100% apoyadas en infraestructura en la nube, hasta las grandes corporaciones que tienen modelos híbridos, tienen sus propios data centers, pero también usan infraestructura cloud. Y respecto de blockchain, que era el otro que vos decías, la realidad es que sorprende blockchain, nos sorprendió, porque si bien hace 2 o 3 años era como hoy en día quizás es Gen AI, ¿no? Como la tecnología que estaba más en boca de todos, en los medios, que todo el mundo la estaba hablando, la realidad es que solo el 4% de las organizaciones han implementado, ¿sí? Blockchain por lo menos hasta hace 2 meses, que fue cuando hicimos esta encuesta, y el nivel de adopción, del nivel de madurez que tiene blockchain en esas industrias es realmente bajo, a muy bajo, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que en principio podemos sacar de acá? Que blockchain finalmente, más allá del momento, que tuvo hace un par de años atrás, terminó posicionándose como una tecnología muy de nicho. Realmente donde la encontramos es en alguna fintech, alguna billetera virtual, ¿no? Alguna organización de ese estilo, pero toda esa adopción que quizás se esperaba en su momento que iba a tener en otros modelos de negocio, en otros Claro. lugares de las organizaciones, no ocurrió. El ¿Sí? NFT terminó siendo un gran boom, pero que terminó. Yo lo denomino el efecto BlackBerry. Es como algo que surge con muchísima fuerza, pero que después se desploma, porque acordate que todo el tiempo era el NFT, las obras, los artistas, y hoy prácticamente, que era la gran utilización del blockchain, no tiene sentido. Bueno, la realidad es esa, o sea, yo recuerdo leer las noticias de Madonna comprando por no sé cuántas centenas de miles de dólares un NFT, ¿no? En ese momento. Y la realidad es que si uno hoy esos NFT siguen estando en las redes, siguen estando en las blockchain, y si uno va a ver el valor que tienen hoy en día es residual. O sea, hay un poco de esto, donde la tecnología en parte tiene su caso de uso y eso obviamente es válido y realmente blockchain es una tecnología que da un paso adelante en un montón de cuestiones y realmente tiene un modelo interesante por detrás, ¿sí? No estamos diciendo que no sea útil, pero sí lo que decimos es que en algún momento también un poco se ven influenciadas por las modas, ¿no? Y terminó Claro. sucediendo esto, ¿no? Lo de los NFT que bien mencionás y que hoy en día no existe en ningún lado, ¿no? Vamos a Hay, la... hay que a veces dejar un poquito rodar y ver realmente, ¿no? Claro. Una vez que baja la espuma, qué es lo que queda. Ahí, Fernando, vamos a la parte más difícil de este informe. Porque que el 50%, para hacer un número redondo, ya esté aplicando protocolos de IA, pueden indicar varias cosas. Puede ser una IA básica para optimizar una compañía, pero también pueden ser una automatización de procesos y eliminación de algunas personas físicas. ¿Qué relevamiento hicieron sobre ese punto que es la IA en proyectos tecnológicos? Bien, bueno, ahí entrando en esa dimensión de lo que es Generative AI, lo que encontramos es, en primer lugar, las industrias más avanzadas, los sectores más avanzados son telecomunicaciones, banca y energía y oil and gas, ¿sí? Esos son los sectores que más han invertido y que más están poniendo el foco
al menos de las 57 organizaciones que relevamos en ese punto. ¿Qué encontramos ahí? Como bien decís, el 48%, casi el 50% de las organizaciones tienen iniciativas de IA en curso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tienen proyectos instanciados, tienen gente dedicada, tienen desarrollos que están llevando adelante concretamente en Generative AI, y hay organizaciones, algunas de las más grandes, que están haciendo hasta 6 proyectos en simultáneo de inteligencia artificial generativa. Como vos decís, hay cuestiones, la mayoría de las organizaciones están dando sus primeros pasos, están explorando la tecnología con estos proyectos. En muchos casos se trata de los típicos chatbots, ¿no? Para atender al cliente, para dar soporte 7x24, pero hay organizaciones que ya lo están empezando a explorar en proyectos con muchísima más complejidad, pero mucho más core de negocio, como por ejemplo en el caso de medicina, en lo que es la parte de diagnóstico, en el caso de compañías de seguro y financieras, en el análisis automatizado de fraude, en el caso de telecomunicaciones también se utiliza para hacer fraude y para hacer predicciones, por ejemplo, del tráfico en las redes. O sea, hay ciertos casos muy core de negocio que se están empezando a explorar. Ahora, esa exploración en lo que es la parte más interna, más propia de cada industria, todavía está, como digo recién, ¿no? En sus primeras etapas. O sea, la tecnología realmente es muy potente, promete muchísimo. Si bien el 50% de las organizaciones están haciendo proyectos concretos, la realidad es que el 100% está al menos empezando a coquetear en algún punto, ¿no? Entender, bueno, para qué lo puedo utilizar, dónde me podría aportar valor, qué tipo de inversión, qué tipo de perfiles necesito. Y respecto de la consulta esta del reemplazo de las personas, yo creo que las personas se van a ir potenciando con el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? No creo que realmente sea una cuestión de quitar una persona y poner, por lo menos en este momento, o sea, y poner una inteligencia artificial a realizar esa tarea, porque la realidad es que si bien la tecnología está disponible, lo que todavía no está preparado son las organizaciones completamente para adoptar esa tecnología, ¿no? Porque hay marcos de gobierno, porque hay procesos que definir, porque hay cuestiones de roles, responsabilidades. Digo, una inteligencia artificial generativa toma una decisión de negocio, y quién es el responsable final de esa decisión, ¿no? Por poner un ejemplo concreto que quizás tiene que ver más Claro. con una cuestión de gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí, ¿qué pasa con algo muy concreto? ¿Qué pasa si la IA viola alguna ley o alguna contravención, pero que la viola solamente en un momento, pero después el resultado termina siendo legal, por llamarlo de alguna manera? Si la IA bordea un poco la ilegalidad, y también si la pregunta es si en manos complejas, la IA va a ser una herramienta muy potente. Como toda tecnología humana, desde hace siglos para acá, la IA es una herramienta que puede ser utilizada con fines provechosos y positivos, o puede ser utilizada con fines destructivos y negativos. Y eso no es diferente a un vehículo, por decir algo, ¿no? En ese sentido es exactamente igual. Sí es muy potente, como bien decís, es una herramienta que realmente tiene un potencial muy grande. Y respecto de lo que es el marco ético, la realidad es que hoy en día, esto que vos mencionás, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa si infringe una ley? La realidad es que hoy en día creo, uno de los principales puntos que en tecnología se está tratando de trabajar y tratando de unir dos mundos que son realmente muy distantes en principio, que Claro. nunca estuvieron, nunca existió la necesidad de juntar la ética con la tecnología de una forma tan directa como lo hace la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, eh, las decisiones las tomaba un humano utilizando una tecnología. Hoy por hoy ya la decisión la podría tomar directamente la tecnología, pero al fin de cuentas, ninguna IA hace algo por fuera de lo que una persona o un ser humano la termine preparando para, ¿no? O sea, uno termina definiendo cómo opera, uno la entrena, uno le da la información,
Entonces, en definitiva, ese marco ético no aplica solamente a la tecnología, sino a las personas que en definitiva la construyen. Va un poco por ese lado, pero hay Claro, discusiones muy, muy grandes y realmente es un tema que está siendo atacado desde distintos lugares porque esto trasciende a los tecnólogos, ¿no? Esto, o sea, que hay legales involucrados, personas de regulación, de organismos globales. La Unión Europea sacó hace poco una normativa respecto de IA y todavía tiene algunos puntos que no se terminan de entender hacia dónde claro. podría llegar a ir. O sea, realmente está muy, muy en discusión todavía todo. Para la próxima quiero que hablemos de algo muy puntual con la IA. Vos no es un programa que alimentás, o sí, pero puede aprender de forma espontánea, entendiendo que hoy cualquier información está en las redes o puede tomar información fake, errónea de algún lugar. ¿Me lo contestás la próxima, Fernando? Sí, ningún problema. Gran abrazo y gracias por Eh, este informe porque es muy interesante gracias a para ustedes. nosotros. Hablamos la próxima. Si Fernando quieren, Esclavo. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Hasta gran luego. abrazo. Fernando Esclavo, Head of Strategy Evolution de Ingenia y un muy buen informe sobre el avance de la tecnología en las empresas en la Argentina. Y vamos a discutir ese tema la próxima, si la inteligencia artificial puede